La van blanca perdida. Era una noche como cualquier otra en la carretera. Yo, José, con más de una década recorriendo las largas y a veces solitarias rutas de México. Aquella vez, mi viaje comenzó en Tijuana, con el objetivo de llegar hasta Tamaulipas. A pesar de la oscuridad que engulle la carretera por la noche, me sentía confiado y descansado, listo para enfrentar el largo trayecto. Todo transcurría normalmente hasta que, pasada la medianoche, algo inusual captó mi atención en el espejo retrovisor. Una van blanca, que parecía surgir de la nada, comenzó a seguirme de cerca. Al principio, no le di mucha importancia, pensando que era simplemente otro viajero nocturno, pero algo en su persistencia empezó a inquietarme. Por más que intentaba indicarle con señales de luces que me rebasara, la van se mantenía obstinadamente detrás de mí, ajustando su velocidad a la mía. Cada kilómetro que pasaba, mi inquietud crecía. No era común que otro vehículo siguiera a un tráiler por tanto tiempo, especialmente en estas horas. Decidí hacer una parada en una gasolinera, tanto para descansar como para permitir que la van siguiera su camino sin mí. Sin embargo, para mi sorpresa y creciente alarma, la van también se detuvo. Se quedó parada en la orilla de la carretera, con las luces encendidas, como si me esperara. Al salir de la gasolinera, la presencia de la van aún ahí, vigilante, me llenó de un profundo malestar. Decidí enfrentar la situación y caminé hacia el vehículo, pero al acercarme, descubrí que no había nadie adentro. Eran ventanas oscurecidas que ocultaban cualquier visión del interior. Golpeé el vidrio, exigiendo una explicación, pero solo me recibió el silencio. Con un creciente temor, regresé a mi tráiler. Cuando retomé el viaje, mi alivio fue efímero. La van reapareció, siguiéndome como una sombra persistente y silenciosa. Esta persecución se prolongó durante horas, hasta que un incidente aterrador alteró el curso de los eventos. La van, en un movimiento inesperado, se emparejó con mi tráiler y comenzó a cerrarme el paso. En un instante de pánico y confusión, perdí el control del volante. Mi tráiler se salió de la carretera, rompiendo una cerca y deteniéndose en medio del monte. Inmovilizado y sin señal en mi celular, me encontré aislado y vulnerable. Lo que siguió después fue aún más desconcertante. Vi a un hombre parado a unos metros de mi tráiler, una sombra apenas iluminada por las luces del camión. No respondía a mis llamados, solo me hizo una señal con la mano, instándome a seguirlo. A pesar de mis dudas, decidí seguirlo, pensando que necesitaba ayuda. Guiado por la sombra del desconocido, me adentré en la oscuridad del monte, cada paso amplificado por el silencio de la noche. El olor a tierra mojada y vegetación mezclado con algo más, un olor penetrante y desconocido, invadía el aire. Mi corazón latía con fuerza, consciente de lo inusual y peligroso de la situación. El hombre se detuvo abruptamente y se giró para mirar un punto específico en el suelo. Cuando alcancé su posición, no había nadie. Había desaparecido como si se hubiera esfumado en la noche. Con la luz de mi celular, iluminé el lugar hacia donde había mirado, y lo que vi me heló la sangre. 3 cuerpos sin vida yacían en el suelo, tan deteriorados que era imposible identificar si eran hombres o mujeres. Sobrecogido por el horror, corrí de regreso a mi tráiler. La van blanca ya no estaba, como si nunca hubiera existido. Milagrosamente, mi tráiler arrancó al primer intento y me alejé de aquel lugar lo más rápido que pude. Durante el resto del viaje, mi mente no dejaba de dar vueltas a los acontecimientos. ¿Quién era aquel hombre? ¿Qué había pasado realmente allí? Y lo más inquietante, ¿quién o qué había estado manejando esa van blanca todo ese tiempo? Llegué a mi destino con el amanecer, pero el alivio de haber escapado se vio opacado por la pesadez de lo vivido. Reporté el hallazgo a la policía y me sometí a un interrogatorio. Más tarde, descubrí que esos cuerpos pertenecían a jóvenes que habían desaparecido semanas atrás. La camioneta blanca, según los detectives, pertenecía a uno de ellos. La noticia me dejó atónito. Me preguntaba si aquellos espíritus me habían elegido para revelar su trágico destino. Este encuentro con lo inexplicable y lo sobrenatural me marcó profundamente, dejándome con más preguntas que respuestas. El miedo en el kilómetro 100. Siempre he creído que hay más en las carreteras de lo que nuestros ojos ven. Mi nombre es Carlos.
y llevo más de 15 años recorriendo las carreteras mexicanas en mi tráiler. Nunca fui supersticioso, pero hay sucesos que te hacen cuestionar tu escepticismo. La experiencia que tuve en el kilómetro 100 de la carretera que conecta Monterrey con Saltillo cambió mi forma de ver las cosas. Era una noche particularmente oscura y solitaria. Las estrellas parecían esconderse tras un manto de nubes y la única luz provenía de los faros de mi tráiler. Había recorrido esta ruta innumerables veces, pero esa noche algo sentía diferente. Al aproximarme al kilómetro 100, un escalofrío recorrió mi espalda. Había escuchado historias de otros colegas sobre este tramo específico de la carretera. Apariciones, luces inexplicables y una sensación de desasosiego que se apoderaba de los más valientes. Decidí no detenerme, no por miedo, sino por prudencia. Sin embargo, a medida que me acercaba al kilómetro 100, mi radio comenzó a emitir estática, interrumpiendo la música que me acompañaba. Intenté ajustarla, pero fue en vano. Entonces, en el resplandor de los faros, vi una figura en medio de la carretera. Un hombre, de pie, inmóvil, me miraba directamente. Instintivamente frené, el tráiler chirriando sobre el asfalto. El corazón me latía con fuerza. No podía creer lo que mis ojos veían. El hombre parecía desorientado, vestía ropa antigua, desgastada por el tiempo. Me bajé del tráiler con una mezcla de temor y curiosidad. ¿Necesitas ayuda?, le grité. Pero no respondió, solo me miraba fijamente. De repente, una ráfaga de viento frío me envolvió, y cuando volví a mirar, el hombre había desaparecido. Busqué a mi alrededor, pero no había rastro de él. La soledad de la carretera me abrumó. Subí de nuevo al tráiler, intentando convencerme de que había sido un espejismo causado por el cansancio. Continué mi viaje, pero no podía sacudirme la sensación de haber visto algo sobrenatural. Al llegar a mi destino, compartí mi experiencia con otros colegas. Uno de ellos, más viejo y experimentado, me escuchó atentamente y luego dijo: «El kilómetro 100 tiene fama entre nosotros. Dicen que un hombre perdió la vida allí hace décadas en un accidente y que su espíritu aún deambula, buscando a alguien que lo ayude a encontrar paz». El vagabundo de la carretera. Llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de México, pero nunca me había topado con algo tan inquietante como lo que sucedió aquella fría noche de noviembre. Mi nombre es Arturo, y esta es la historia del encuentro que tuve con el vagabundo de la carretera. Había estado conduciendo desde el amanecer, y como era habitual, la noche me encontró en medio de la nada, con kilómetros de asfalto por delante y por detrás. Estaba en una de esas carreteras poco transitadas, donde los pueblos se esparcen a grandes distancias uno del otro. Eran cerca de las 11 de la noche cuando vi por primera vez al vagabundo. Estaba parado al borde de la carretera, una figura solitaria bajo la luz tenue de la luna. Vestía ropas desgastadas y llevaba una mochila. Al acercarme, levantó su mano en un gesto de petición de aventón. Algo en mi interior me instó a detenerme, a pesar de las advertencias que siempre me había dado a mí mismo sobre recoger desconocidos en la carretera. Cuando se subió a mi tráiler, lo primero que noté fue su mirada. Tenía unos ojos intensos que parecían haber visto más de lo que una vida normal podría ofrecer. Se presentó como Gabriel y agradeció el gesto con una voz ronca pero amable. Durante el trayecto hablamos de todo y de nada, desde el clima hasta historias de carretera. Sin embargo, Gabriel evitaba hablar de sí mismo. Al pasar por un tramo especialmente solitario, Gabriel de repente me pidió detener el vehículo. «Aquí es donde debo bajar», dijo, señalando un camino de tierra que apenas se distinguía en la oscuridad. Le ofrecí llevarlo hasta el próximo pueblo, pero insistió en bajarse allí. Antes de salir, me miró fijamente y me dijo: «Cuidado con las carreteras, Arturo. No todos los que las recorren tienen buenas intenciones». Luego se perdió en la oscuridad de la noche, dejándome con una sensación extraña. A la mañana siguiente, mientras desayunaba en una pequeña cafetería de carretera, mencioné a un par de traileros locales sobre mi encuentro con Gabriel. Sus rostros se tornaron pálidos al escuchar mi relato. Uno de ellos, con voz baja y seria, me contó sobre un vagabundo que solía recorrer esa área, conocido por dar consejos a los viajeros.
Lo escalofriante era que ese hombre había fallecido en un accidente en esa misma carretera años atrás. El fantasma del Andino en Chile. Me llamo Rodrigo y he sido conductor de camiones a lo largo de los Andes chilenos durante más de 20 años. He visto paisajes impresionantes y he vivido todo tipo de situaciones, pero nada se compara con lo que me ocurrió una noche en una carretera solitaria cerca del Paso Los Libertadores. Era una noche de invierno, con el viento soplando fuerte y la nieve empezando a caer. Las carreteras andinas pueden ser implacables, especialmente en invierno, así que estaba muy concentrado en la conducción. A medida que ascendía, la visibilidad se reducía y la carretera se volvía más peligrosa. Fue entonces cuando lo vi. A través de la ventisca apareció la figura de un hombre caminando al borde de la carretera. Estaba vestido extrañamente, con ropas que parecían antiguas, desgastadas por el tiempo y el clima. Al principio, pensé en detenerme y ofrecerle ayuda, pero algo en su presencia me hizo sentir un escalofrío inexplicable. A medida que me acercaba, el hombre se giró hacia mí. Su rostro estaba pálido y sus ojos, vacíos, parecían mirar a través de mí. En un instante, desapareció ante mis ojos. Frené bruscamente, confundido y asustado. Salí del camión, mirando a mi alrededor, pero no había rastro de él. Al volver al pueblo, conté mi experiencia a algunos colegas en una parada de camiones. Uno de ellos, un hombre mayor, escuchó mi historia con atención y luego habló. Me contó la leyenda del fantasma del Andino, un espíritu que deambula por las carreteras de los Andes, especialmente en noches de tormenta. Según la leyenda, era el alma de un arriero que había perdido la vida en una tormenta de nieve hace muchos años, buscando su camino de regreso a casa. La Dama Blanca de la autopista N3, Grecia. Soy Stavros, y durante años he recorrido las carreteras de Grecia en mi camión, transportando mercancías de un lado a otro del país. Pero hay una experiencia que nunca he podido olvidar, una que ocurrió en la autopista N3, conocida por atravesar paisajes históricos y a veces por ser escenario de fenómenos inexplicables. Era una noche tranquila de verano, la luna iluminaba la carretera y el aire llevaba un aroma a mar y pino. Me encontraba cerca de un tramo conocido por su belleza, pero también por sus leyendas. Los lugareños hablaban a menudo de la Dama Blanca, un espíritu que, según decían, aparecía en la carretera a los conductores desprevenidos. Siempre fui escéptico respecto a estas historias, hasta aquella noche. Mientras conducía, una figura apareció repentinamente en el borde de la carretera. Era una mujer vestida de blanco, con un vestido que parecía de otra época, y su cabello largo flotaba en el viento como si estuviera bajo el agua. Me detuve, pensando que necesitaba ayuda. Cuando bajé del camión, la mujer me miró directamente. Sus ojos eran de un azul profundo y triste. Sin decir una palabra, señaló hacia adelante, hacia un tramo oscuro de la carretera. Sentí una urgencia inexplicable de seguir su mirada, pero cuando volví a mirarla, había desaparecido. Intrigado y algo nervioso, continué mi camino, pero no pude sacarme de la cabeza la imagen de la Dama Blanca. Al llegar al próximo pueblo, pregunté sobre ella. Un anciano, escuchando mi relato, asintió con gravedad. Me contó que la Dama Blanca era el espíritu de una mujer que había perdido la vida en un trágico accidente en esa carretera hace muchos años. Desde entonces, se decía que aparecía para advertir a los conductores de peligros ocultos en la ruta o para guiar a las almas perdidas. La visión en la ruta de la Atlántida. Mi nombre es Marco, y siempre he sido un hombre de mar antes de convertirme en conductor de camión. Las historias sobre la Atlántida y sus misterios siempre me fascinaron. Nunca imaginé que esos antiguos relatos se entrelazarían con mi vida de una manera tan sorprendente y aterradora. Fue en un viaje rutinario a lo largo de la costa, donde las aguas azules del Atlántico se estrellan contra los acantilados, creando una sinfonía constante de olas y espuma. La ruta era conocida por sus vistas espectaculares y por las leyendas de antiguos naufragios y tesoros sumergidos. Aquella noche, la luna llena iluminaba el camino y el aire salado llenaba la cabina de mi camión. De repente, algo en el horizonte captó mi atención. Parecía una niebla densa y brillante, flotando sobre el agua. Decidí detenerme para echar un vistazo más de cerca.
Algo en mi interior me impulsaba a investigar. Mientras observaba, la niebla comenzó a tomar forma, revelando lo que parecía ser una antigua ciudad sumergida, con torres y templos que brillaban con una luz etérea. Estaba hipnotizado por la visión, sintiendo una conexión inexplicable con ese lugar mítico. De repente, una figura emergió de la niebla, una mujer de una belleza inigualable, con el cabello largo y oscuro que flotaba en el viento como las olas del mar. Sus ojos reflejaban la profundidad del océano, y en su mirada había una mezcla de tristeza y sabiduría antigua. Con voz melódica me habló de la Atlántida, su hogar perdido, y de cómo su espíritu había vagado por los mares buscando a aquellos que pudieran recordar y honrar su historia. La visión duró solo unos momentos antes de desvanecerse, dejándome solo en la carretera con el sonido del mar como único testigo. Regresé a mi camión, con la mente llena de preguntas y el corazón lleno de un nuevo respeto por los misterios del mundo. La travesía del Danubio, Hungría. Soy Laszlo, un conductor de camión con años de experiencia recorriendo las carreteras de Hungría. Pero hay una ruta que siempre me ha cautivado y a la vez inquietado, la que sigue el curso del Danubio. Esta majestuosa vía fluvial que atraviesa el corazón de Europa esconde historias y leyendas tan profundas como sus aguas. Una noche de otoño, mientras conducía cerca de la orilla del río, la niebla comenzó a descender, envolviendo todo a su paso en un manto etéreo. El Danubio, normalmente un espectáculo de serena belleza, se transformó en un escenario de misterio y sombras danzantes. De repente, entre la bruma, apareció una figura. Al principio, pensé que era un peatón imprudente, pero al acercarme, me di cuenta de que no era un ser de este mundo. Era una mujer vestida con ropas de otra época, con una mirada que parecía perdida en el tiempo. Su presencia era etérea, casi como si estuviera hecha de la misma niebla que cubría el río.